De juegos Capítulo y 1. letras. De juegos y de letras. El repórter eso. El repórter eso. El repórter eso. Se escuchaba por Radio América la propaganda de la transnacional. Eso. Que como auspiciador anunciaba el inicio de la radionovela, El derecho de nacer. Era un radiotransmisor marca Philips, a tubos y a batería, porque en el pueblo de Ichocán aún no había energía eléctrica. Hora de inicio, las 21 horas y el respetable iba llegando al teatro imaginario de las acciones en la plaza de armas y frente a la botica del tío Juanito, que era donde estaba la radio y que a su vez era la radio del municipio. Albertico Limonta sufrió mucho para llegar a ser todo lo que fue y nosotros o las personas mayores sufrimos también junto con él. Bien por la trama o porque la batería no se descargara, o porque don Panchito alcalde trajera de Cajamarca la batería cargada y que por último el tío Juanito no se enfermara, como que así fue, para seguir escuchando la radionovela. Corrían los años 1945 o 1946, deduzco, y Chocán se alumbraba con linternas a querosene que el municipio compró en cantidades suficientes y las colgaba de los postes instalados en las arterias principales, o que, dígase de paso, no eran muchas, y para mejor decir, de canto a canto. En algunas ocasiones acompañé al chunguito Arturo Puente a colgar y descolgar las linternas, que no pasaba esta última operación de las 10 de la noche, la hora de las ánimas, de los duendes, entonces había que retornar a sus casas corriendo los 100 metros planos, no sea que te alcance el ánima de tal fulano. Niño de ahora, me estoy trasladando a 1998, te he visto en el mismo escenario de Ichocán, sentado frente a la pantalla de un televisor, jugando Nintendo junto a tus padres, cada uno con su respectivo control, aparecía la figura de un hombrecito, que debía dar saltos para no ser tragado por otras figuras. En tu control y en tu debido turno, avanzabas torpemente por tu falta de pericia en el juego, terminado tu turno, le tocaba a tu papá, que si era experto, pues tenía experiencia en el juego, entonces te quedabas un tanto anonadado y tus controles no funcionaban, preguntando, papá, ¿por qué no funcionan? Por más que aplaste y siendo mi turno. Lo que pasaba era que tu papá te estaba haciendo trampa y sin darte cuenta te cambiaba los controles, a fin de que él fuera el único jugador. Sin lugar a dudas él debe haber pasado por la misma experiencia para que juegue como lo hace actualmente. Vuelvo a decir, niño de ahora, tienes en tus manos todos los adelantos de la ciencia y la tecnología actuales, radio con sonido estéreo, tocacasete, reproductor de CD, televisor a colores, VHS, acceso a la computadora y muy probablemente acceso a Internet. Pues toda esta modernidad marca la diferencia de tus inocentes años a los míos, con los molinos de penca, la vitrola, el telégrafo con señales Morse, las huaracas, los aros de alambre RODA de OSUG con ganchos, y otros juegos que tú probablemente no los conoces. No porque esa sea tu decisión, sino porque el mundo avanza y cambia vertiginosamente. Como todas las familias, o casi todas, guardamos bajo 7 llaves las fotografías de nuestros seres queridos, unas serán en blanco y negro, otras a colores y de estudio. Pueden estar guardadas en álbumes o en sobre, eso no importa, porque a donde vayamos y por más que nos mudemos de un lugar a otro, siempre nos harán compañía con el resto de nuestras pertenencias, y adquirirán mayor valor a medida que transcurran los años, tanto más si están estampadas las figuras de nuestros ancestros. Pues bien, algo de esto me ha sucedido y me he topado con una foto sumamente, para mí, interesante, bien por lo intrínseco de la estampa, bien por los personajes allí plasmados. Debe haber sido octubre de 1941, ¿y por qué octubre? Porque una parte de la foto, que son los hombres, Leoncio, Teodulo, Alfredo y José Dolores, están de terno y corbata, además y principalmente, el fotógrafo solo llegaba para la fiesta de octubre. Los demás componentes del recuerdo, mi abuela Rosa, Irene, la autora de mis días, mi tía Rosa, sus hijos Carmela, Fausta, Lucho, también están Edgardo, mis hermanos Carlos, Rosa y yo de 1 año y meses de edad.
Es para mí un recuerdo maravilloso porque allí pude encontrar el bello rostro de mi madre, sus ojos grandes, su mirar sereno, su pelo negro y su delgadez. https://youtube.b/ueboim. Pasaría algún tiempo y este conjunto de familias se desintegró parcialmente porque así lo decidieron algunos, con o sin madurez, y cada quien tomó su vida bajo el brazo para navegar en mares diferentes. Debe ser que mientras yo no iba al nido ni al jardín de la infancia, invenciones actuales donde los niñitos van a fregar a los profesores con sus berrinches. Pasaba los días en casa de mi abuela y bajo la mirada amorosa de mi tía Rosa y la compañía de mis primos Lucho y Fausta, quienes me enseñaron cómo subir al míspero y a la higuera que había en el corral de la casa de la abuela. Conocí así el hinojo, el toronjil, el chamico con sus flores lilas y engañosas, y tú ya sabes el porqué de engañosas. El tiempo no se detiene, como todo en la vida. Tengo más años de edad, que me obligan a asistir a la escuela que ha de ser. El Centro Escolar número 90, gloriosa escuela por la que pasaron un sinfín de promociones y han salido ilustres personajes. De tal modo que si no están junto a los grandes políticos peruanos de todos los tiempos es porque no lo han querido, ni menos deseado, más bien han optado por el anonimato, lo cual no le recomiendo a las generaciones actuales, porque en sus manos y en sus mentes está el futuro del Perú. Eso sí, solo estudiaban hombres, porque las mujeres, ay qué pena, estudiaban en otra escuela y por supuesto en otro local, al frentecito no más. Temprano, a lavarse bien la cabeza en la pila de la plaza o de las 5 esquinas o en la pila junto a la escuela de mujeres. Muchos de los alumnos venían de los caseríos cercanos y lejanos, La Totora, Yoyón, La Tiza, Chancay, Poroporo y otros. Debió ser un sacrificio permanente, por la caminata y sus alimentos. Y no recuerdo que alguien se quejara, más por el contrario, con estoicismo, todos a formar filas y a cantar. https://youtube.b/fufvoz8k. Alguien tenía que cantar, recitar una poesía o un poema, o contar un chiste o anécdota. El caso es que tus nervios tenían que soltarse y prepararte para salir al frente. ¿Cuántos sustos no hemos pasado y cuántas vergüenzas también? La memoria se me escabulle para recordar con detalle todas las anécdotas que las han habido, y muchas. Pasar al salón, siempre poniéndole cabe al que iba delante tuyo, tomar asiento, abrir cuadernos, tomar el bolígrafo, que no era tal, sino un lapicero de madera con pluma de metal que se mojaba de tinta líquida, y que te regalaba la escuela a principio de año. Creo que el Estado lo regalaba porque nos daban cuadernos de caligrafía, varias plumas, tinta, lápiz y secante. Eso sí, mucho secante, porque nos tocaba cada lapicero y cada pluma, que de tanto torcerlo en las rendijas de las carpetas, líquido elemento portuesto, era el secante. Debe ser que chorreaba el cuaderno. Para el primer año, ya sabíamos la tabla de multiplicar, de pe a pa y de revés a derecho. Todo gracias a la dedicación y buena pedagogía del profesor Bardales. En verdad, sí, en la primaria tuve un buen año de estudios, ese fue el primero de primaria. El sistema. Lucho, Curruca, Silvio, Julio, Cruzado, Tiradito, salgan al frente. Usted pregunta la tabla, los otros contestan y al que no sabe le aplica 4 ferulazos y pobre que se haga el bueno, porque yo le enseñaré cómo cae en misericordia esa férula. 4 redondos bien marcados en la palma de tu mano, un dolor a cuestas, unas lágrimas reprimidas e impotentes y una vergüenza apenas disimulada, eran el corolario de tu olvido o de tu ignorancia. Bullían en tu mente, unos números bien ordenados o que los debías ordenar para no equivocarte en la próxima ocasión, de tal modo que no fueras tú la víctima, sino más bien el que aplique los ferulazos. Si de multiplicaciones y de divisiones eras bueno, tu estampita era el premio y no sé hasta hoy de dónde la sacaba el profe, porque católico ferviente, no era, tampoco buen amigo del cura Malespina, al menos que yo recuerde. Más, bien podría haber sido que su abuela le mandaba de Cajamarca, porque en Ichocán vivía solo y de pensión en Doña Evita,
esposa de Don Tano, abuelos de Chandiano. No siempre los números son gratos para todos, sino porque el curruca, en más de una ocasión tuvo que salir al patio, arrodillarse, extender los brazos en cruz, y alguien ponerle en las manos piedras o ladrillos y permanecer unos minutos, que sin duda eran horas de suplicio, en esa posición. A mí no me preguntes, curruca, quién te ponía las piedras, porque no me acuerdo y más vale que quede así. Si sabías multiplicar, sabías dividir, y si sabías ambas cosas, sabías raíz cuadrada, por lo tanto estabas apto para competir en la pizarra. Tus ojos solo tenían que ver al frente, por lo tanto no se estaba permitido mirar al techo, ni menos a tus flancos, porque quedabas descalificado en la prueba, y calificado así, quien no aprende. Como hoy y como siempre, el recreo es un jubileo, salen los trompos, las bolitas, las chungas, los layos y la pelota de trapo, porque sabes, en esos años aún no llegaban las pelotas de jeve. Llenábamos una media con trapos, acerrín, o lo que sea, menos piedras, o inflábamos un pococho. Pregúntale a tu abuelita qué es eso, si es que no lo sabes. Y a patear se ha dicho. Corríamos sin dirección fija por la no redondez de la pelota, de lo que te aprovechabas para mandar una patada en las espinillas a quien le tenías bronca. Habrían de pasar algunos años para que la pelota de jeve se hiciera presente en nuestros recreos, bien porque no existía en el mercado. Y si las traías de la capital, eran caras, al menos eso es lo que me decía mi papá y mi mamá. Mientras los recreos y entre correr y jugar, te dabas un tiempito para ir a Doña Empera o a Doña Adriana para comprar los alfeñiques, bien calientitos, porque de un día para otro se azucaraban. Era la ocasión también, para ver a la musa de tus sueños, para quienes no había problema de correr porque ellas se intercomunicaban por unos huequitos en la pared que dividía la escuela a la casa de los alfeñiques. El uniforme no era único, más bien era con policromías y modas diferentes, acordes con la economía de cada familia. No pusid es la invención actual, para combatir los bichos habitantes de nuestras cabezas, pero para llegar a esto han tenido que pasar muchos años, mientras tanto en nuestras casas y en la escuela hemos ensayado con las uñas, con los dientes, con peines delgados, con chungos, con piedras, con creso, con querosene. Un poco más y hasta con fósforos, y para aliviar nuestra hiperactividad por el escozor, nuestros profesores decían, 3 se sientan y 3 expulgan, si le tenías bronca al que está delante de ti, era propicia la ocasión para arrancar pelos y dejar bichos. A fines de este año, se preparó en casa un viaje que fue para mí un cuento de hadas, que se cristalizó en enero de 1948, hace poquito. El viaje fue a Pacasmayo, la costa. ¡Qué emoción! ¡Qué algarabía conocer un mundo diferente y una laguna grandota, fue para mí algo trascendental! En la época de mocedades, mi padre había surcado estos mares, donde la familia Bustos lo había acogido amorosamente y enseñado el arte de los trazos y las tijeras. Sin duda le vino la añoranza y que otros impulsos y sentimientos lo harían tomar esta decisión. En efecto, alistamos maletas y tomamos el camión de don Juan Chávez, Chiroque, un carro Ford con arranque a manisuela, velocidad de crucero, 30 kilómetros por hora. ¿Qué día salimos y a qué hora? Debe constar en las garitas de control. El caso es que las lluvias se habían llevado el puente de Chilete y allí pernoctamos, porque el pase no era posible. La prudencia aconsejaba esperar que baje el agua y luego emprender el sendero iniciado. Personalmente mi inquietud no era mayor ni mi apuro, más bien en mi mente bullían las ilusiones del mar, la playa, la arena, bikinis, el cine, los automóviles, las sillas voladoras y tantas otras cosas. https://youtube.v/bien4ni-h1orbu. La travesía duró 3 días porque no estaba en los planes del chofer ni del dueño, que los muelles del carro se romperían. Seguramente pensaron que serían eternos, porque repuestos no tenían, más bien encargarlos a Cajamarca, esperar una eternidad y luego cambiarlos. El cansancio debió ganarme y el sueño también, de tal modo que mi entrada triunfal no está grabada,
pero es el caso que desperté en una casa y en una cama para mí no conocida. Me acompañaba, sí, un ruido poderoso, rítmico y constante, un trepitar de agua con piedras que luego se me haría familiar, como el pescado, los frijoles batidos y los chupetes de hielo. El mundo es ancho y ajeno, y también pequeño gracias a esa máquina, aún desconocida para mi imaginación y para mis ojos, que se llama tranvía. ¿Qué emociones y qué sentimientos se habrían de agolpar en mi mente cuando por primera vez abordé el tranvía rumbo a Casa Grande para visitar a mi tía Rosa, o en la travesía hacia Chepén con ocasión de la feria de San Sebastián o a Guadalupe para visitar a una hija de mi tío Constante? Oye viejo, guardadita la habías tenido. Las noticias vuelan. Es así que Irene, la hacedora de mis días, se entera de mi presencia en Guadalupe. Hacemos un reencuentro junto con Rosa y Lucho, mis hermanos. El destino estaba ya trazado, y no estaba en tus planes, mamá, ni en los míos, el cambiarlos. El retorno de Pacasmayo debió ser odioso. Pues no recuerdo cuándo salimos, ni en qué viajamos, menos cuando llegamos, simplemente se acabó el relajo y de nuevo a acomodarnos. Pero el hecho de haber transitado por la costa me daba crédito ante mis amigos en Ichocán y ya se imaginan los relatos que les mandaba, los reales y los de mi propia fantasía, al fin y al cabo no podrían comprobarlo. Para el tercer año escolar no es que nos hayamos sacado la lotería, todo lo contrario, porque nos cogió, valga la expresión. El profesor por antonomasia, don Maximiliano Palacios. Profesor de muchas generaciones y forjador de muchos profesionales. Su sola presencia imponía respeto, un hombre alto y con textura fuerte, aun a pesar de muchos calendarios a cuestas, caminar lento, mirada dominante y de carácter ligeramente irascible, lo que podría decirse que era lógico de tanto renegar con los alumnos y de tanto machacar sobre lo mismo. La clase era un absoluto silencio, solo se escuchaba su voz o el trazo de las tizas en la pizarra. Aprendimos, de historia, de geografía, de naturales y de lágrimas, por los ferulazos que eran muchos y fuertes. ¿O no, Teodoro Azañero Huaca, o China Domínguez? Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué quieren que les diga? ¿Y a quién nos podríamos quejar? A la dirección. Si el director era el mismo. O a tus papás. ¿Para qué te fueten en presencia de quien fuera? Caramba, caramba. ¿No entendió la pregunta? ¿O no la sabe? ¿O quiere que la repita? Había que ser honesto y no andar con rodeos, para evitar mayor castigo. No la sé, profesor. Caramba, caramba. ¿No ha estudiado usted? Venga para acá y estire la mano. El dolor y el instinto de conservación te hacían encogerte de tal modo que al caer la férula sobre la palma de tu mano, resbalaba por tu frente o tu nariz y para evitar todo este malestar, mejor estudiar duro y parejo. Por lo tanto fuimos alumnos bien aprovechados. Por supuesto que no todo era estudios y responsabilidades, como hoy y como siempre, están los recreos y los paseos de los jueves al campo de fútbol, día asignado para los hombres, y para las mujeres los miércoles, como si fuéramos de mundos diferentes. Qué pena, porque nos hubiera gustado compartir sus juegos, sus gritos, su alegría, su cansancio, alcanzarle su pelotita que se les iba cuesta abajo, y escuchar su voz, decirnos qué bueno eres, como me gustas. Claro que para los primeros años, esta discriminación pasaba desapercibida, pero al pasar los años lo notabas y deseabas que esto no funcionara. Así, que fuéramos como hermanitos, hombres y mujeres. Como no había nada de esto, nos conformábamos con jugar al fútbol y a correr toda la tarde hasta alcanzar la fuente de agua que no era otro que los puquios y satisfacer nuestra sed, haciendo a un lado los renacuajos, pues el cólera no existía ni las gaseosas, ni el dinero para comprarlas. China Minga, cuéntame cuántas veces te escapaste del campo para de ahí nomás irte a tu casa y no regresar a la escuela como lo hacíamos todos los demás. Así como crecíamos en talla, por supuesto unos más que otros,
también había que crecer espiritualmente y para esto nos estaban preparando en casa y en la escuela, ya que muchos de nosotros no éramos aún cristianos. Por lo que debíamos recibir el bautizo y luego ser soldados de Cristo, con la confirmación y también la primera comunión. Para entonces contaba con 7 años de edad y dichos sacramentos los recibiríamos nada menos que del obispo de Cajamarca. Actualmente, que nos haga una visita pastoral nuestro obispo no es una novedad, y hasta podría decirse que para la mayoría de fieles, pasa desapercibido. Pero para ese entonces el solo anuncio de que nuestro obispo llegaría, causó gran algarabía y fue un acontecimiento apoteósico. Hubo concentración de escuelas, de autoridades, de personalidades y de toda la feligresía del pueblo, que en ese entonces era muy numerosa, por la cantidad de caseríos, y en caravana fuimos a esperarlo hasta el Molle Moche y a pesar que era una tarde de lluvias, de truenos y relámpagos, eso no importaba, porque nuestros corazones ilusionados podían más que cualquier adversidad, y entusiasmados, entonábamos el «Tú reinarás». Julio Malespina, mi compañero de salón, mi buen amigo, tú todavía nos acompañaste en estos acontecimientos, y fuiste partícipe del banquete del Señor, y del otro banquete que se ofreció en tu casa. Pasaría un tiempo y partiste a un mundo para nosotros aún desconocido, dejando un vacío en mi alma, partida incomprensible y llena de dolor. Eso sí, nos dejaste tu amistad y tu nobleza, pues de algo tendría que servir los designios del Señor. El tiempo es corto y avanza como las aguas del río, de tal modo que en algún momento estaremos nuevamente juntos, conversando de lo nuestro, haciendo tertulia amena y nostálgica de nuestra gente, con sus tristezas y alegrías. Por ahora me cabe decirte que regreso a este nuestro terruño esporádicamente. A muchos de nuestros comunes amigos de escuela, no los encuentro ni sé de sus vidas, a otros pocos sí, y de todos, ya conversaremos en otra ocasión. Profesor Briones, aparte de enseñar las materias a usted asignadas, y la gimnasia y otros más, hizo aparecer en la escuela 2 pares de guantes de box. ¿Acaso había sido un boxeador frustrado, o un empresario de este deporte? El caso es que cuando cursaba el 3er o 4er año estaban ahí los guantes y en los recreos alguien se los tenía que calzar, por las buenas o por las malas, y trenzarse a puñetadas sin son ni ton. Pero el golpe enseña y el zumbido de tus oídos también. Porque cuando recibías un guantazo por las orejas, perdías el equilibrio y al suelo. Valgan verdades, pero lo que es a mí, me cayó de perillas la práctica de este deporte, porque me gustaba a tal punto que todos los días me cuadraba en el cuadrilátero imaginario del ring. Mis contendores podían ser el Andrés Checker, el Niño Espelucín, el Eloy Charcape, Peso Pluma, Valiente, buen amigo aun cuando nos hinchamos los pómulos y las orejas de tanto golpe. Eso sí, cada quien tenía su público. Por supuesto yo, a los Chávez, y algunos amigos de La Plaza. Como el Sandunga, el Chungo, el Julio Vilar y otros. ¿Quién diría que la práctica de este deporte me serviría más adelante, en la jauría de la vida? El profesor, del mismo modo que hizo aparecer los guantes, así hizo desaparecer de los ojos de doña Zarela a su hija Clarita Barreno, privándonos de su melodiosa y pegajosa voz. En el año escolar era usual realizar más de un paseo, y algunos han sido truncos. Como aquel que habríamos de realizar, no sé a qué caserío, el caso es que el profesor Alfaro regresaba a Chancay, que es donde vivía, montado en su caballo para el paseo del día siguiente, cruzando el primer puente, frente al Panteón, y bien porque era ya el atardecer, bien porque las tablas del puente se le movieron al caballo o bien porque éste era tuerto. El caso es que tomó el camino equivocado y fueron a dar al fondo de la quebrada, por supuesto que el Rocinante murió y nuestro profe quedó maltrecho, pues, tardaron muchos años para su recuperación y el paseo por supuesto, no se realizó. Otro de los paseos truncos fue aquel que debimos hacer a Sirac. ¿Qué sucedió? El gordito Jorge Romero, mi compañero de aula, un día. Antes del paseo fue a darle agua a su yegua, de paso lo amansaba y lo conocía más, pero en el tortuoso camino hacia la quebrada, el animal se espantó, como quien dice, se pajareó y el jinete rodó,
al suelo, fracturándose de gravedad el brazo a tal punto que todos los hueseros de Ichocán no pudieron hacer nada. Más bien sus papás lo trasladaron de emergencia a la ciudad de Cajamarca para su cura y recuperación. Jorgito, no recuerdo si después de tu accidente nos hemos vuelto a ver, pero es que han pasado tantos años, igual quedan las remembranzas como que si todo lo acaecido fuera de hace un corto tiempo. Un paseo de gratos recuerdos es aquel que hicimos, con el profesor César Figueroa, al hermoso valle de Condebamba, más específicamente a la hacienda Tabacal. Debió ser ya en quinto de primaria, pues el paseo duró 3 días según el profe. Por estos parajes habían huacos. En efecto nos recibió el dueño con todas las atenciones del caso, conocimos de la elaboración de la chancaca, de huacos no encontramos ni un pocillito, a pesar de que todos los alumnos, unos más que otros, empuñamos las palas, el profe cubría su pelada con un pañuelo amarrado en las puntas y también le entraba a la pica y a la pala. Menos mal que no encontramos huacos porque actualmente estaríamos perseguidos por el Instituto Nacional de Cultura. En este mismo paseo, fuimos una tarde al río a darnos un chapuzón, previo calentamiento, con juego de pelota en la playa, que la había y bien grande, pero fai. Desdicha de José Dávila, se esfuerza, se resbala, cae y se le abre la hernia, se agua la metida al río y se acaba el paseo, preparar maletas marca Sol, tomar el bus burro y media vuelta a casa. Al llegar a Chancay, alboroto grande. Habíase cometido una cainada. Ocurrió que a una ancianita que vivía sola, por robarle sus cosas o su dinero, la habían matado. Durante mucho tiempo se desconoció la autoría del homicidio y el crédito del descubrimiento vino por la pericia y astucia del entonces guardia Mateo Chávez, dígase de paso, mi padrino Pata Candao. Posteriormente le vendría el ascenso a cabo, algo gratificante y justo. Un paseo singular y fuera de lo común, por lo que fue mixto, hombres y mujeres, es el que hicimos a Piriachina, unos a pie, otros en burro o caballo, pero como siempre había camaradería, el que no disponía de acémila, pues gorreaba, que no faltaban los buenos amigos. Dada la lejanía llevamos fiambre, unos arroz, otros papas, otros salmones o atunes, que no faltaban como hasta ahora que sacan de apuros, otros cecinas, cuyes, gallina, chancho o cualquier otro delicioso manjar, preparado anteladamente por las sacrificadas mamás y todo esto compartido en la gran mesa de la tierra naturaleza. Como no había guía turista que nos explicara la hermosura e importancia de este paraje, el profesor hizo de tal, y nos enteramos que este lugar era un centro de observación meteorológico, instalado por la desaparecida compañía de aviación Panagra. Poco usual o extraño, pero es el caso que al retornar de este paseo, lo hiciéramos entonando canciones, como esta de don César Miró que dice: todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón en que vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio. ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo. Pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos la flor del UN pasado, su aroma de ayer, nos dice: muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice su voz misteriosa de nardo y de rosa, de luna y de miel, que es santo, el amor de la tierra. Qué triste es la ausencia que deja el ayer. https://youtube.v/smilcut4. Infinitas gracias don César por este regalo que nos ha legado, un vals de tanta añoranza, y podría decirse que Ichocán lo ha tomado como su himno.
Me gustaría saber las circunstancias en las que compuso este poema, mas, no ha de ser posible, pues el cielo nos arrebató su presencia física, dejándonos a cambio, su poesía hecha canción. Si bien es cierto que había que estudiar, en casa también nos esperaban los quehaceres cotidianos de un buen hijo, como quien dice dar agua a los cuyes. Por las tardes, ir a comprar la alfalfa para los rumiantes que estabas engordando para la fiesta, que podía ser una peregrinación por las chacras de don Casimiro, de don Gustavo Quirós, o bien de los Yaque, salías a las 3 de la tarde y regresabas a las 6 o 7, no sin antes recochinearte por el camino esperando encontrarte con la patota o con la chica de tus sueños. Entonces tenías la ocasión de mirarla y si te atrevías, de dirigirle unas palabritas, suerte si te hacía caso. El agua no podía faltar en casa, había que traerla de cualquiera de las 3 pilas surtidoras, el problema era quién lo traería, por ejemplo mis primos César, Lucho, Carlos. Por ser hombrecitos y los mayores, eran los encargados de esta encomiable tarea, pero como de su casa a la pila de las 5 esquinas había un buen trecho. Primero, se daban la entretenida de padre y señor mío con los trompos y las bolitas. Cualquier pretexto era bueno para el juego y después la gran discusión o berrinche entre los 3, para establecer quién iba primero, quién había hecho más viajes o a quién le habían encargado. En algunas ocasiones tuvo que intervenir el tío Tololo para arreglar el entuerto y con 2 o 3 correazos, asunto concluido y el agua llegaba como por un tubo a su destino. Si criabas chanchos para la fiesta, a pastar por lugares en donde antes no hubieran pasado las ovejas, o bien preparar el chapo y llevarlo al chiquero, allí te esperaba tu animal y 50,000 piques. Entonces y en unos días, oh sensación deliciosa por tus dedos, por tus corvas, te rascabas día tras día, noche tras noche hasta que al fin tenías unas perlas que había que sacarlas con lo que fuera. Todas las casas amasaban, por lo tanto en todas ellas había trigo para escoger, batea tras batea, costal tras costal, pero en la esquina suena el bullicio, suenan las bolas, los trompos, las pelotas, los amigos te silban y los vallicos pasan como si fueran trigos, la tarea tiene que terminar ya y dar paso a los choloques, las chungas, los layos o algún otro juego que estuviera de moda. Mi entrañable vecino y compañero de juego, el Tosé, vivía y tenía su tienda frente a mi casa de las 5 esquinas, de doña María de la Fidelia, de la Marina, de Walter Yaque, del Ángel Píspico, le importaba más el juego que las ventas, a tal grado que si un cliente tocaba la puerta, él seguía jugando y más bien que se sirva el cliente y si fuera posible que se diera él mismo su vuelto. ¿Cuántas majas recibiste de doña Juanita? Ni cómo saberlo, porque ya no nos acompañas. Bueno, ufanarse de que uno no ha recibido una paliza o unos correazos sería riesgoso porque siempre hay alguien que te desmiente, pero personalmente recuerdo una en particular como si los hechos hubieran acaecido recién hace unos meses, sin embargo de esto hace más de 40 años. Cuando una aciaga mañana, inquietado por el Alejandro Torres, chandiano, mi compañero de estudios y de muchas barrabasadas, me dice: «Oye, vamos a la tienda del Pita», que quedaba en las 5 esquinas, donde alguna vez funcionó el club Los Cones Negros. Ha traído uvas de la costa. En efecto fuimos a la tienda y como el dueño no estaba momentáneamente, en lugar de comprar, que esa era nuestra intención, le birlamos unos riquísimos racimos de uvas y mala suerte que el dueño nos estaba viendo todo lo que hacíamos, salimos disparados, no tuvo tiempo de cobrarnos, ni nosotros tiempo de pagarle. Entonces no tuvo más remedio que quejarse donde mi papá, que lo tenía cerca. El disfrute y sabor de las uvas, no compensó la cueriza que me propinó el autor de mis días, hubiera preferido me tragar a la tierra, por la vergüenza, lo que dirían ustedes, que tal roché. Nuestras obligaciones se veían menguadas recién el sábado por la tarde, que salíamos a bañarnos en el Pilancón, o en el canal, y si el tiempo sobraba, ir a esperar hasta las Limas o el Molle Moche.
Los carros que venían de San Marcos con su carga pesada y su lento rodar, de lo que nos aprovechábamos para treparnos, venir hasta el pueblo y luego ayudar a cargar y descargar, para que otra vez nos dejen subir. Permítanme hacer un paréntesis y es que hablando de la espera de carros, recuerdo uno en particular, el de don Enio del Santé, que llegaba con su camioneta cerrada con Anacín, Glostora, Colinos y otros más. Pero que su carga más importante eran unas cintas de cinematografía que serían proyectadas por la noche en cualquier pared de la plaza de armas, previa colocación de sábanas blancas que hacían las veces de ecran. Don Enio recorría todo el pueblo haciendo propaganda con sus altoparlantes a los productos que vendía y nosotros, la chiquititud, seguíamos su carro en tropel con el alborozo de ver a Tarzán por la noche. El nombre de la persona de quien hablo no es que sea un milagro que lo recuerde, ni mucho menos, sino que por circunstancias de la vida, en Trujillo ha sido mi proveedor y hemos charlado de lo que hacía en sus años mozos. Saliendo a la luz que, él era, quien nos pasaba sus películas, a cambio que le compraran sus productos. Si no encontrábamos agua en las alturas, bajábamos a las quebradas, a donde también acudían nuestras ninfas, para lavar su ropa y luego darse un refrescante y recatado baño, no fuera que alguien las estuviera viendo, no, nadie las veía porque estábamos bien camuflados, en los matorrales o detrás de las piedras, contemplando tanta hermosura. ¿Cuántos cuerpos y pechos turgentes hemos contemplado y admirado, sin sus dueñas percatarse, o quizá alguna musa de nuestros sueños si sabía lo que hacía, en tal caso el disfrute era de ambas partes. Mamás o abuelas de ahora, debo decirles que todas ustedes eran hermosas y que no había nada de morbo en esto que les narro, más por el contrario era la liberación de nuestro libido, el despertar de nuestra sexualidad y la inclinación normal hacia el otro lado de la orilla. Como el sábado te habías bañado dejando todos tus pesares de la semana, el domingo amanecías alegre, silbando y cantando, cambiadito con ropa limpia. Así ibas a misa, que no la entendías ni michi, porque era en latín. Aún así, eso no te importaba, porque cabía la posibilidad de encontrarte con la musa de tus sueños. Entonces la misa, podía decirlo el cura en latín, o en griego y hacerla durar el tiempo que fuera y el sermón podría haber sido triste, alegre o duro, total eso no importaba, si estabas al lado o cerca de tu ángel de carne y hueso, lo que te convertía en un fiel sumiso y estoico. Por lo tanto cualquier sacrificio era poco. Después de la misa y con la patota, ir a la plaza, a comprar el capulí, los higos, las naranjas, las limas, los plátanos, los yacones, los poroporos y otros, pero antes había que pedir una probadita. A ver señora, ¿a cómo los capulíes? A 10 centavos. ¿Están ricos? Sí, muy ricos. A ver, a probar. Así a la siguiente y a la siguiente, hasta algo comprar, no sea que nos caiga una pedrada y ni a quien reclamar. Cuando me faltaba propina, alquilaba mi pelota de blader, esas que tenían su pico de jeve, la inflaba, anudaba, amarraba la funda y a rodar se ha dicho. ¿Qué a quién la alquilaba? A los movilizables. Jóvenes sanos y correctos que le corrían al servicio militar obligatorio y que todos los domingos bajo la autoridad del comandante de puesto de la Guardia Civil del Perú tenían que desfilar con sus uniformes, sus polainas y sus fusiles de palo, chistosos porque a la hora de hacer la guerra con los monos no hubieran sabido por dónde poner las balas, aún así el guardia Tacilla y el sargento Velázquez ponían toda la seriedad del caso a fin de que la reserva de la reserva, de los defensores de la patria, estuviera bien entrenada, marchar disciplinadamente hasta el campo de fútbol, jugar su partidito, recibir unas cuantas carajeadas, a veces a dar agua a los caballos argentinos que servían de patrulleros y marchar por las calles principales preparándose para el desfile de fiestas patrias. Muchos jóvenes, como el Escufini, el Coca, el Babiche, de los que recuerdo y muchos otros más fueron movilizables, eludiendo así el sagrado deber de servir a la patria y cuando hubo leva, tan solo los llevaron hasta Cajamarca porque los papacitos movían cielo y tierra a fin de que sus lindos y sinvergüenzas retoños no lleguen hasta la frontera,
al lugar de los hechos, o sea a la guerra. ¿Cuál guerra? Si nunca pasó nada, la historia los juzgará. Por si acaso, no fui movilizable, ni fui a la guerra, que gustoso hubiera ido, porque era menor de edad y de haberlo estado, la talla me hubiera sido favorable y por último seguro que no salía sorteado. Los días domingos eran también de esperanza porque mucha gente ansiaba su carta, que podía llegar de cualquier confín del mundo. Así pues la señora Luchita Palacios, la empleada de telecomunicaciones, era por ese día, la persona más esperada y la más querida. Entonces la oficina de correos, que era su casa, y quedaba en la plaza de armas, estaba desde tempranas horas asediada por las queridas madres y familiares, esperando su carta que hacía meses no llegaba y por lo tanto no tenía noticias de los seres queridos. O si las tenían, pero una cartita más no le hacía mal a nadie. Para esto, doña Luchita, el sábado ya había recibido la valija proveniente de Cajamarca. Entonces había que acomodar alfabéticamente las cartas y repartirlas en los casilleros del mueble de madera que había exprofesamente para que el domingo y cuando toda la gente estuviera arremolinada frente al correo, no hiciera más que leer en voz alta el nombre de los destinatarios y a forcejearse a dicho, a fin de alcanzar la misiva tan deseada y tan esperada. Como en ese entonces no existía en Michoacán el teléfono, la misma persona también atendía el servicio de telégrafo, para muchos se llamó pantófono. Los telegramas venían y se iban por el sistema Morse, que lo entendía solo la operadora, lo que era una eventualidad el poderse comunicar. Sin embargo, muchos años hemos sobrevivido así y ninguna de las dos guerras mundiales nos afectó. Curioso, pero don Goyo nunca atendió las emergencias del correo, o al menos nunca lo noté. ¿Será que estaba atendiendo su negocio, o será que no entendía de claves, pues más le valía vender su coca, su sal, sus pañolones, o sus pantalones de munición? Decía que don Goyo estaba ocupado vendiendo su coca, pero para vender coca, sal y arroz, había que tener una autorización del gobierno y esa autorización estaba materializada en un rótulo azul de latón que decía: estanco de la coca, estanco de la sal, estanco del arroz. Y solo aquellas tiendas podían vender lo que detentaban. Estancos habían varios, como el de doña Juana Paredes, allí seguidito, el de don Ciso, más allácito el de doña Amalia, a unos pasos más, el de don Marcial Saldaña, al frente de este, el de don Salatiel, unas puertas más, el de doña Tulita, 5 pasos más, el de doña Rosarito, todos estos en la calle Comercio y en la plaza de armas, el de un amigo de mi papá. Silvio, anda donde don Carrión y por favor que te venda 1 libra de arroz. Papá, dice don Carrión, que este sábado no le han traído el arroz y que cuando llegue, que no sabe cuándo, te separará unas libras. ¿Qué replicabas tú, papá? No sé. Pero seguramente, hablabas tus lisuras. Renegando por tal situación, aunque sería de tu propio jefe, porque en ese entonces gobernaba el APRA, si mal no recuerdo, en todo caso habría que revisar la historia. Las únicas tiendas y boticas que no tenían rótulo de los estancos eran las de don Alejandro Herrera, de doña Joaquina, de Ronald, de Arnaldo, de Edgar y de Mirna, mi gran amiga y a cuya tienda llegaba con mucha frecuencia. Bien por los caramelitos de limón, por los olímpico y para aprender a bailar unas guarachitas con Mirna, pues en su tienda no faltaba quien por las noches tocara una guitarra o se sintonizara una radio. Como podrás apreciar, todos estos años fueron apacibles, no podría decirse monótonos, pero sí enmarcados dentro de una rutina tradicional. Los estudios, los juegos, los deportes, las fiestas, el flirteo y quizá uno que otro romance. Los adolescentes o cuasi adolescentes de mi época suspirábamos por un amor real o platónico, pero en qué lugar y sitio no se ha dado que la presencia inesperada y súbita de alguna beldad ha trastocado todo lo apacible y moderado de estos corazones. Pues eso nos pasó por obra y gracia de 4 beldades limeñas. A saber,
Delfina, Celia, Chepita y Anita. Que anclaron en Ichocán y que venían a vacacionar a la casa del tío Juanito, sobrinas suyas. Eran 4 ninfas de diferente hermosura, de diferentes edades, de diferentes colores y por supuesto de diferentes gustos. Pero eso sí, desparramaban lisura y coquetería por doquier, porque así son las limeñas. Así les canta doña Chabuca Granda y así las hizo Dios. Y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. He de suponer que nuestras paisanas se pusieron celosas, y es que ustedes también tenían lo suyo, su hermosura particular, sus ojos, unas de color verde, de color capuli, o almendrados, pero sí, muy recatadas. Para estas vacaciones y para estas circunstancias y ocasiones, todos los adolescentes queríamos tener todas las virtudes, saber cantar, bailar, recitar, tocar un instrumento musical, ser superdeportista. De tal modo que si se presentaba Fausto, no hubiera sufrido un ápice para ganar adeptos. No me refiero al socio Fausto Armas, mi compañero de estudios, chancón como el solo y con una letra de envidia, pero es que tenía que dar el ejemplo a sus condiscípulos, puesto que era el más grande, pero el más viejo también. Y si para ese entonces no tenía mujer, es porque no era un don Juan. Me estoy refiriendo al Fausto de Mefistófeles, el gran perdedor de conciencias. Muchos de nosotros presumimos que éramos correspondidos de nuestros galanteos y probablemente así era, pero que os hubierais reído o sonreído con uno de nosotros, no significaba más que eso y punto. Las serenatas se sucedían noche tras noche, así se escuchaba la letra de un bolero que dice: https://youtube.b/txigui. Sin ti. No podré vivir jamás. Y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti. ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti. No hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor. Te la lleves por fin. Sin ti. Es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. Como todo era romance y cada cual quería poner, como quien dice su entrega y su mensaje. El espacio de tiempo para otro bolerito no se hacía esperar, no sea que de tanto y tanto, nuestras musas se entregaran a los brazos de Morfeo, es así que sonaba otro bolero con estas letras. https://youtube.b/2bello17jx-w. Como un reíto de luna. Entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero. En mi noche sin fortuna. Iluminando a mi cielo. Como un reíto claro de luna. Reíto de luna blanca. Que iluminas mi camino. Así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero. En mi noche sin fortuna. Iluminando mi cielo. Como un reíto claro de luna. Las serenatas fueron muchas. También estaba en el repertorio valses, polquitas, marineras, huaynos, y también rumbas y guarachas como esta que dice: https://youtube.b/mxo6l3s. Maringá. Como una rosa perfumada, Maringá. La pastora más hermosa. Que murió de tanto amar. Como las flores. Fue muy breve su vivir. Marchitó por sus amores. Y el dolor la hizo morir. Después que tú partiste. Todo el pueblo quedó triste. Porque amaban tu bondad. Después que tú partiste. Todo el pueblo quedó triste. Porque amaban tu bondad. Tú quisiste hasta la muerte. Y el martirio de tu suerte. Solo Dios comprenderá.
Tú quisiste hasta la muerte. Y el martirio de tu suerte. Solo Dios comprenderá. Merecías el amor. Y cortaron tu rosal. Tu destino era de flor. Merecías el amor. Y cortaron tu rosal. Tu destino era de flor. Maringa. Maringa. He buscado en el diccionario el significado del vocablo múcura, y no es sino un recipiente de barro que usan los venezolanos para acarrear su agua y mantenerla fresca. Pero en mis tiempos apareció una canción que fue prohibida, porque dizque era insulsa y decía así. https://youtube.v/zltgpw-xbys. La múcura. La múcura está en el suelo. Mama, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza. Mama, no puedo con ella. La múcura está en suelo. Mama, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza. Mama, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mama, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mama, no puedo con ella. Y bailele sabroso, oiga. Con la autoridad de la sierra. Muchacha, porque no puedes. Con esa múcura de agua. Muchacha, llama a San Pedro. Pa, que te ayude a cargarla. Muchacha, porque no puedes. Con esa múcura de agua. Muchacha, llama a San Pedro. Pa, que te ayude a cargarla. Es que no puedo con ella. Mama, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mama, no puedo con ella. Muchacha, ¿quién te rompió? Como curita de barro. Fue el Pedro que me ayudó. Pa, que me hiciste llamarlo. Muchacha, ¿quién te rompió? Como un curita de barro. Fue el Pedro que me ayudó. Pa, que me hiciste llamarlo. Es que no puedo con ella. Mama, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mama, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mama, no puedo con ella. Podría seguir escribiendo de tantas otras canciones, que no es que aparecieron todas y juntas a la vez, sino que así fue y así fulguran en el laberinto de mi memoria. 3 meses es bastante para muchas cosas, pero 3 meses para soñar con el amor es poco, de ahí que buscábamos cualquier ocasión para ser amiguitos y acompañarlas, no importa a dónde fueran, se dejaba todo el quehacer para más tarde o para nunca, y allí estabas bien por el norte, bien por el sur, en la plaza, en la casa de Víctor Velázquez, que es a donde iban a escuchar unos cuantos discos y, ¿por qué no?, a bailar. Si bien iban a misa y al rosario, también íbamos, aunque de latines y miseres no entendíamos ni pío, eso sí, bien devotos y creyentes. Fueron días de despertares, de identidades, y, ¿por qué no?, de ilusiones. Como todo en la vida, las cosas y las circunstancias tienen su fin, y ustedes tuvieron que retornar a su Lima natal, a lo que era suyo y a sus obligaciones de estudiantes.